Hey, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Estamos en República Checa, en un pueblito que se llama Chomutov. Estoy aquí no porque tiene algo especial ni nada, pero sino que me invitaron a un partido de hockey. Bueno, les cuento que me tengo que interrumpir yo mismo. Me invitaron porque iban a un partido de hockey, así que hay un estadio muy bonito ahí, todo. Quisieron un nuevo sitio de deportes, pues, así que está súper bien cubierto. Hay un partido de hockey con alguien que conozco, muy amigo, me invitó y todo, pero no sabía la historia del pueblo, así que la historia del pueblo realmente es muy importante porque era fronteriza con Alemania. Antes de la Segunda Guerra Mundial era muy alemana, y después de la Segunda Guerra obviamente que se cambiaron las fronteras y todo, la perdió, así que ahorita es mucho más checa, pero tiene una historia desde los años 1300, o sea, desde el siglo XIII, o sea, desde los años 1230 está construida. Se habla de ella en el año 1300 y pico, ya está la Constitución. La iglesia que está en todo el centro está construida desde el siglo XIII, o sea, 1280 creo que fue. Increíble. Ese pedazo del centro es muy gótico, pero alrededor, pues como la ciudad es tan vieja, tiene moderno. Ahí estaba leyendo un poco de estilos arquitectónicos, así que quédense conmigo, va a estar súper bacano. Y de repente pude subir a la torre porque fui 2 veces, y también fui a la iglesia por dentro, que es muy bacana, que es lo vieja que es. Así que ahí nos vemos, pues, y no se lo pierdan, está muy chévere. Como pueden ver, estoy en una bajadita desde el estadio donde llegué hasta la plaza principal o hasta la ciudad principal. Vamos a dar toda la vuelta y les voy a ir mostrando ahí las cosas, pues, que nos vamos encontrando y todo. Así que no se vayan, sigamos ahí, pues. No creo que sea un gimnasio por lo que se ve, pero pues no sé qué es. Algo de Bohemia. Y Chomutov es como se llama el pueblo. Muy bonito, ¿ah? Algo residencial un poquito también. Ya esto debe ser mucho más nuevo. Entonces sí, todos tienen garaje y todo. La están remodelando, miren qué bonita está. Y sigamos nuestro camino hacia la plaza. Esto era como una casa-restaurante enfrente del colegio, estaba cerrado. Aquí había un supermercado y justo al fondo se ve la torre. Miren esa casa esquinera tan linda por detrás, era como un hotel. Y miren esto, puros vestigios de la Guerra Fría. Una entrada de búnker abandonada. Ya les hice un video que está de un búnker que está todavía en uso en Brno. Y miren este estadio con esa cara de comunismo que tiene. El reloj al fondo, la manera que está construido. No sé, como que te da esa época de ese tiempo, ¿no? Miren el reloj ahí al fondo y toda la cosa, como que nunca lo han cambiado y todo, pero igual lo usan y todo todavía. Mucha historia, muchachos, mucha historia. Y miren que a la izquierda del campo hay un bosque completo, donde ahí ven los niños correr o la gente caminar y toda la cosa, como entrenando y todo, que todo está ahí al lado del centro deportivo, pues. Y esa es la calle principal, y para allá los llevo en este momento, aunque vamos a pasar por la plaza primero, ¿no? Este es el frente del centro deportivo. Les cuento que hay canchas de básquet, hay canchas de hockey dentro, hay gimnasio. Eso es lo que pude averiguar y todo. Así que súper completo. Hasta hacen pequeños conciertos. Y finalmente llegamos a la plaza principal. Así que esta es la iglesia, que enfrente es la alcaldía, que es donde está la torre mayor, pues esa torre que se ve ahí. Vean esos huequitos ahí por donde sacaban las armas para defenderse.
Y miren las rejas de las ventanas. No me digan que esto no tiene 1000 años aquí facilito. Increíble, ¿cierto? Miren esto. Wow. Y las calles al principio. Bueno, y por fin llegamos a la plaza principal. No se pierdan el resto del video, que este pueblo está lleno de sorpresas, les cuento. Empezando con esta torre de la ciudad. Fue construida porque la ciudad fue saqueada por los tamborines en 1421. Entonces la colocaron allí para poder vigilar y tener un poquito más de anticipación antes de que llegaran de nuevo o los atacaran de nuevo. Y ahora seguimos con la fuente de la Santísima Trinidad. Seguro que este dato no lo conocían. En todas las ciudades europeas, después de la peste negra, hicieron estas fuentes como manera de agradecer a Dios por haberles quitado la enfermedad cuando ya se erradicó. Y justo detrás de la fuente encontramos la iglesia San Caterín, que fue construida en 1280, o sea en el siglo XIII, y todavía hoy está parada. No sé por qué hoy en día no construimos así. Obviamente, como pueden ver, ha habido ampliaciones a la estructura original, ¿no? Y como les conté al principio, fui 2 veces. La primera vez no encontré la torre abierta, pero esta vez sí, así que vamos a dar una vuelta. Bueno, aquí estamos en la plaza principal de Chumotov y adivinen que está abierta la torre, así que vamos a dar una vuelta. Bueno, miren la entrada, está la puerta principal. Muchos escudos de familias muy poderosas desde aquel entonces, siempre por todo República Checa. Les cuento que aquí había unas escaleritas súper angostas, pero igual vamos para arriba. Les cuento que aquí me di cuenta que cobraban, eran como unos $1.50 más o menos la subida, para que tengan en cuenta si alguna vez van. Y hagan de cuenta que cada piso es como un museo. Ahí están las rejas antiguas. Se van a dar cuenta cuando terminemos en la parte de arriba que había unas rejas nuevas, entonces esas las han guardado. Y miren que cada piso tiene algo, o sea, les explica más o menos cómo va evolucionando el pueblo como tal, cómo va creciendo, les va colocando fechas, quién lo fundó, cómo estaba en cierta época y toda la cosa. Así que es súper interesante todas las escaleritas, muy chévere, no pasen seguido, no pasen derecho. Lo único malo es que muchas cosas solo están en checo, así que ahí sí queda en la olla. También te muestran el motor anterior del reloj, este ya no está funcionando, así que muy chévere, porque todavía lo tienen ahí más o menos te muestran y te explican cómo lo tenían. Son como unos 7 pisos subiendo, y para que entiendan es escalera, piso, museo, escalera, piso, museo. Entonces ahí te van llevando cada vez hasta que llegas arriba. Y me imagino que si esto timbra en este momento me mata. Miren cómo está marcada, siempre hacían el que las hacía, siempre marcaban eso. Hay otra más arriba, pero no está marcada así como esta. Esta sí está marcada. Debe sonar duro ese máquina, ¿no? Ay Dios. Vean, ahí está. Vean, ahí está. 1, 2, 3. Bacano, ¿sí o no? Y aquí llegamos a la torre. Uy, vértigo, ¿sí o no? ¿O no les da vértigo? Bueno, yo les digo vértigo porque estando ahí con esas rejitas chiquiticas ahí, uno ahí como tan arriba, no sé exactamente cuánto es la altura de la torre total, pero como ven la plaza es una de las partes principales donde está. Y hagan de cuenta que es un balcón que tiene 360 grados, o sea, tú caminas encima del balcón y le vas dando la vuelta a la torre, mirando lo que hemos recorrido de la ciudad. Y de todas maneras me devuelvo por las calles, así que vamos a ver un poquito más de eso, pero ahí se ve pues toda la ciudad alrededor y todo. Y como les decía, hacer una torre de vigilancia en aquel entonces, para eso fue que se hizo, después de que los asaltaron y los quemaron. Pues se acuerdan lo que les conté al principio del video. Wow, la Divina Trinidad ahí, como les decía. Bueno, espero estén bien ubicaditos, y para que vean, miren el reloj encima de la torre. Tiene 2 relojes y las torres de las plantas nucleares que están ahí al fondo, ¿sí la ven? No, qué maravilla, hasta las puertas y los techos, miren esto. Bueno, así concluimos la torre.
el puro centro de la ciudad. Hay una iglesia más ahí. Está el centro, como la placita. Están los edificios. Vamos a seguir el tour, espero les esté gustando. Es una ciudad chiquita, pero bien bonita, me parece. Tremenda sorpresa, les cuento. Hasta show nos tocó. Tahle lachtaní rodina, od té doby nechodí už do kina. Lach, lach. Děkujeme. ¿Qué tal la sorpresa? ¿Ah? Era como un museo, casa, cultura. Eso fue lo que alcancé a entender. Y hoy sigamos explorando la ciudad, pues que está muy chévere. Vamos a ver los edificios, de pronto los restaurantes y la calle principal. Esto es algo que les quería mostrar hace rato. Son unos garajes como comunales. Y esto era desde la época pues de la Unión Soviética, que no todo el mundo tenía carro. Entonces no necesitaban garajes en las casas. Entonces hacían unos garajes. Imagínense todos estos edificios aquí. Y con estos garajes, o sea que 3 o 4 personas tenían carro y con eso se bandeaban. Pero pues con el cambio de régimen, pues miren, ya los carros están aquí y todavía algunos de esos garajes funcionan y todo, pero pues me parece bien simpático siguiendo la historia, ¿no? Vea, hasta Pepe López está aquí, un mexicanito. Al lado de Pepe López, vea. Y continuando con nuestro viaje, les presento la iglesia de San Ignacio, que es una iglesia barroca. Miren esas puertas. Quédense que la estaban reparando, no está perfecta, pero la estaban reparando y me dejaron subir por todo lado, me dejó andar por todo lado el señor de ahí, así que no se la pierdan, vean lo bonita que está, esperan si verán. Creo que están repintando el altar porque miren dónde está el Cristo crucificado. Yo me imagino que debe estar ahí arriba, ¿no? Ahí está la parte más vieja de la iglesia. Miren los pedazos. Miren las estrellas en la parte de arriba. Se ve que estaba decorado todo. Wow, miren esa pintura ahí. Wow. Ventanas dentro de las ventanas. Interesante, interesante. Pensé que nunca iba a poder entrar y se pudo entrar.
Y aquí hay algo aquí abajo, vamos para abajo. Vamos a inspeccionar. Hay más túneles, mira ahí. Aquí era donde ponían el vino porque mantiene frío aquí abajito. Bueno, aquí no hay traducción. Ah, vean los esqueletos. Era el cementerio también, me imagino. Ojalá se vea bien en esta cámara. No traje nada más. Una escalera para aquí. Me imagino que era para el altar de arriba. Vamos a prender la luz del celular. Ah, sí, es el altar del celular. Es el altar, miren. Vamos a ponerle esta luz a ver si nos ayuda en algo. Entonces este era como el cementerio. Miren. Uy, es como una chimenea de para arriba, les cuento. ¿No que los quemaban aquí o qué? Necesitamos a alguien que nos traduzca esto, de todos los que van el video. Que traduzca ahí. Y aquí vamos para arriba. Como las piedras que se han dañado y eso, miren. Las piedras que se han dañado y eso. En el otro lado debe haber lo mismo. Y tiene segundo piso y todo. Miren la sacada por allá tan bonita. Igual está muy bonita. Miren. A ese santo ahí, a Santa Elena, le falta la cabeza. Esta sí la tiene. Vamos a hacerle una tomita por aquí por detrás para que vean bien el órgano que está ahí subido. Está muy linda esta decoración aquí. Es un soldado romano. Faltan las dos piernas, pues los dos brazos y las dos piernas. Muy bonito igual. Miren cómo se ve bonito. Y esta también está muy bonita. Bueno, espero les esté gustando y sigamos para el segundo piso. Aquí llegamos al segundo piso. Hay otro altar aquí atrás, ¿ve? Wow. Estas maderotas. Imaginen lo viejas que son para conseguir madera de esa dimensión. Hay otra escalera más aquí. Vamos a ver a dónde va.
Creo que es una de las torres de arriba. Miren dónde estamos. Y hay más escalera para allá, así que vamos a subir a ver cómo nos va de arriba. Uy, está bueno eso. Casi la última parte. Esto está traqueando como loco, les cuento. Me da hasta miedo caminar por aquí. Así no traquear esa madera. Les cuento que hasta aquí llegué porque esto traquea horrible. Aquí voy a subir. Vamos a ver cómo nos va con esta escalera. Es el campanario. Miren hasta donde he subido. Wow. Increíble, ¿cierto? Wow. Y miren la parte de abajo. Puras escaleras de ahí para abajo. Bueno, ahí bajé ya. Y estoy acá. Muy chévere, man. Muy chévere. Bueno, yo que pensaba que no la iba a poder visitar. Y la visitamos, subimos hasta allá. Pero sí me dio miedo al final. Uy, la última parte no fui capaz de subirla. Traqué baja madera y unas escaleritas chiquiticas. Bueno, pero muy buena sorpresa de todas maneras. Lleno de sorpresas el pueblito, les cuento. Y con mucha melancolía me voy del pueblito, les cuento. Me voy para el estadio porque va a empezar el partido de hockey, entonces voy a ver. Pero antes de irme les voy a dar una vueltica por todos los edificios y todo que alcancé a ver y las calles bonitas y toda la cosa antes de despedirme, pues. Así que no se vayan, esto es cortico y ahí nos vemos al final. Bueno, espero lo hayan disfrutado, espero hayan conocido algo nuevo de República Checa. Este es realmente el centro más grande, no encontré otra plaza principal. Pero pues chévere las iglesitas y todo, y es un pueblo muy chiquito de todas maneras, así que me pareció muy chévere. Así que ahí nos vemos la próxima, no olviden de suscribirse si no se han suscrito. Y nos vemos el próximo capítulo, compartan también pues para que más gente lo vea. Chao pues.